Aquellos que nos están sintonizando, está usted viendo a través del internet la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo. Esta noche tenemos el estudio del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Si usted está ahí ubicado por internet, abra su Biblia, que vamos a estar hablando del capítulo 5 de Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Pues bien, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo estoy sustituyendo a Luis porque le sacaron una extracción de una muela y obviamente cuando ala el músculo pues va a sangrar. Y hoy lo tenemos aquí porque a él le gusta su clase y por eso está aquí. Pero no debe de hablar porque puede sangrar. Usted sabe que esas muelas están cogidas hasta el maxilar abajo, en la mandíbula, y cuando extraen eso, la raíz está hasta el hueso. Pero responsablemente está aquí, que eso es lo importante, y eso es lo que cuenta delante del rey. Bien, vamos a leer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, Naamán, capítulo 5 de Segunda de Reyes. ¿Lo vas a leer, Elías? Ok, pues, dale. Vamos a ir verso por verso explicando. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo pero leproso. Ok, este general que está hablando aquí, Naamán, era un hombre que respetaba al Dios de Israel. A pesar de que en su tierra lo obligaban a servirle a un Dios que se llama Ramán, que era el Dios de la lluvia y de la tempestad, él sabía que el Dios que le servían los judíos, los hebreos, los israelitas, era un Dios poderoso. ¿Por qué? Porque en la historia, cuando usted se mete a estudiar la historia anterior, usted se da cuenta que Naamán fue un general del ejército sirio, pero tuvo historias de gente que tuvieron encuentros contra los israelitas y fueron derrotados. En batallas que supuestamente el enemigo debió vencerlo, ellos vencieron al enemigo. Entonces, en su ser interior hay algo que no está aquí, pero se lo quiero traer de manera sucinta de la historia. Por eso hay que estudiar la historia. Él tenía familia que perdió ante los israelitas en batalla. Entonces, las esposas de esas personas que murieron, que también eran parte del ejército, le narraban la historia del Dios de los israelitas. Entonces, él fue dándose cuenta de que realmente aquí pasaba algo distinto con este pueblo. ¿Se da cuenta? Le hago ese trasfondo histórico porque usted tiene que entender cómo es posible que él, siendo enemigo de los israelitas, del ejército sirio, que es un ejército opuesto a los israelitas, tenía fe en el Dios de los israelitas. O sea, que había un vínculo, como quien dice, familiar, por las derrotas recibidas. ¿Se da cuenta? O sea, que Dios preparó esta escena deliberadamente y escuetamente con el propósito de él glorificarse en ese general. ¿Qué nos da a entender esto? Y le vamos a la lectura. Que Dios tiene todo en control y Dios prepara todos los escenarios en la vida terrenal para él glorificarse, para él manifestarse, para él darse a conocer como que es el Dios poderoso por encima de todo. ¿Lo van viendo? Semejantemente, así mismo es en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos tempestades que decimos, caramba, pero si yo pongo una fábrica de sombreros, los muchachos van a nacer sin cabeza. Y eso que le estoy sirviendo a Dios, y que estoy diezmando, y que estoy ofrendando, y que doy servicio a mis amigos, a mis amistades, hablo del reino, soy evangelista, predico la palabra. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque no entendemos muchas veces, a carencia de someternos en ayuno y oración, no tenemos comunicación. Y al no tener comunicación con Dios, no tenemos la visión del reino. Y eso pasa mucho en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios muchas veces se mantiene en un modo de quejabanza, como hablábamos el domingo,
porque no mantiene comunión con Dios y no entiende el mover de Dios. Entonces todo lo queremos razonar con nuestra pequeña mente y queremos meter la mente de un Dios grande y poderoso en esta pequeña mente. Y no es así, es al revés. Entonces eso te hace a ti dar una visión clara de cuán grande es el Dios que tú le sirves y cuán pequeños somos. La idea de esto es que usted entienda cómo Naamán, que no conocía plenamente al Dios que le servimos, ni al Dios de los israelitas, tuvo la suficiente fe de creer que para él había una oportunidad de un milagro. ¿Por qué eso ocurre? Porque había una preparación experiencial, histórica, en la familia de él, donde habían las manifestaciones abiertas de un ejército que en desiguales circunstancias vencía al enemigo. ¿Me explico? O sea, ¿de qué estamos hablando? En las historias narra de Fabio Josefo, usted va para atrás y usted analiza todo lo que hay y usted ve que él habla de historias donde los israelitas, siendo numéricamente menos personas, en un territorio peor para la guerra, en un escenario donde las armas que ellos usaban eran inferiores, porque no conocían todos el metal como lo conocían algunos otros, vencían. Entonces eso le llamaba la atención para usar unas estrategias y no ser entonces agresivo contra Israel y ser comedido, sensato. ¿Te das cuenta? ¿Qué estableció esto? Que él pudiera tener una relación ideada en su mente pequeña, pero de respeto y humildad y sumisión. ¿Te das cuenta? Que parece mentira que el pueblo de Dios que dice conocerlo, ni tenga el respeto, ni tenga la obediencia, ni tenga la sumisión. Porque son características necesarias para recibir tu bendición. Dejando eso plasmado así, vamos al capítulo ahora. Seguimos. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También. Sí. Fíjate que la costumbre para esa época era tú llevar un presente cada vez que tú ibas a visitar un dignatario. Ahora bien, ¿qué significa el tú llevar un presente a una persona que vas a visitar? Llevas un propósito de agradar. Yo quiero que ustedes razonen esto, porque no es leer una novela de Corín Tellado, es que usted entienda lo que se está leyendo. Agradar. Cuando tú agradas, ¿qué emoción lleva intrínseca ese deseo de agradar? Humildad. Humildad. Esa humildad te acredita a ti para poder ser obediente. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque refleja externamente e internamente el deseo de tener una relación de amistad. Por eso se acostumbraba a eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos perdido la perspectiva de esa verdad. Y usted ve que hacen una fiesta y nadie lleva un regalito o un presente a nadie. A mí me acostumbraron de esa manera. Si no puedes llevar algo, lleva un dulcecito. Mi papá me enseñó eso y yo no entendía eso. Pero como él me lo enseñó, yo lo hacía. Ahora yo entiendo por qué él lo hacía y por qué me decía que lo hiciera. Y cuando tumbaba fruto, a cada uno de los vecinos le llevaba una bolsita de fruta. Eso era así. Hoy en día se vive un egoísmo tal que nadie quiere darle a nadie nada. ¿Por qué? Porque las buenas costumbres se han perdido.
Por eso es que usted ve que en el pueblo de Dios, cuando le hablan de la paternidad, le cuesta dificultad someterse. Porque no hay el acto de humildad en el crecimiento y desarrollo de las personas. Lo que hay es egoísmo. Y le suena duro, pero ¿sabe por qué es egoísta? Porque no da de lo que tiene a otro. Todo aquel que no da de lo que tiene es un egoísta. Y en la profundidad es egolátrico. Y Puerto Rico se ha dañado con eso. ¿Puede decirme sí? Puede ser algo tan simple como unos buenos días, una sonrisa honesta, un saludo. Ahí tienes un ejemplo. ¿Cuántas veces la gente llega a los sitios y nunca dicen buenos días? O buenas noches, me voy. O con el permiso puedo retirarme. Eso no existe en Puerto Rico. Sin embargo, tú vas a Sudamérica, es más, a Panamá, que estuve recientemente por allá. Dice, señor, con permiso, ¿me puedo retirar? Claro, Dios le bendiga. El mismo americano. Y entonces, tú ves ese respeto que nace del corazón, nos deja a nosotros ver la disponibilidad de poder hacer un reconocimiento al que está al lado de nosotros. ¿Qué pasa? Al no tener esa costumbre, nos incapacita para entender muchas cosas dentro de la palabra de Dios y para podernos someter a la obediencia. Por eso vemos tanto pueblo de Dios dormido. Por eso vemos que no hay señales, milagros y prodigios. Gloria a Dios, porque aquí no, aquí la hay. Pero en la iglesia en general pasa por esas cosas. ¿Y qué pasa? No ven los milagros porque no se capacitan emocionalmente para recibirlos. Lo que hay es un yo quiero, yo necesito, yo no tengo, yo veo aquello y me hace falta esto. El yo. No es así que trabaja Dios. Yo le digo a la gente, mira, fíjate en lo que tienes, no en lo que te hace falta. Y la gente, la tendencia a quejarse es en lo que no tengo, en lo que no tengo y en lo que quiero, no en lo que tengo. ¿Por qué traigo todo esto? Porque esto prepara el andamiaje emocional para recibir una bendición. Y nosotros como cristianos tenemos que tener ese andamiaje emocional que hemos descrito ahora mismo para recibir la bendición. Todos los días la misericordia de Dios es con nosotros. Todos los días Dios nos bendice. Pero si yo le preguntara ahora mismo cómo Dios te bendijo, nadie me podría dar una contestación sólida. Y Dios nos bendijo. Todo el tiempo. Sí. Analícese usted y dése cuenta atrás, dele para atrás la maquinita y dice, claro que sí. De toda bendición te bendice con toda bendición y te saca del lodo cenagoso las cosas que el enemigo te quiere tirar. Que no nos demos cuenta, está bien, pero son reales y válidas. Y nosotros tenemos que analizarlo. Dime, Iván. Uh-huh. Se supone que debe estar con Dios. Y ver las actitudes. Exactamente. Y uno se le acerca con esa de que buenos días, Dios te bendiga, y se quedan como si nada. O si no te miran mal. O si no, no te abren el cristal. O si no, no te abren el cristal y te hacen señas así como que molesto. Entonces yo, pero ven acá, voy escuchando música cristiana y dónde está. Porque el problema de esto es, que se ha llevado a la religiosidad a la gente y no a la transformación de la gente. La gente que no es transformada tiene las mismas actitudes, forma de pensar y de actuar que la vieja criatura. Entonces, al no ser discipulado, la penetración de la transformación de la palabra se queda superficial. Piensan igual, actúan igual. Pero imagínense, yo traje una estadística hace unos meses atrás, que la tasa de divorcio en la iglesia cristiana está más alta que en la calle. Wow. Explíqueme usted. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. La iglesia no está transformando la gente.
no está educando a la gente, no está haciendo que madure la gente. Y si tú no maduras, tú no puedes tener, emocionalmente, no puedes tener madurez espiritual, porque una cosa va cogida de la otra. Bueno, ya preparamos el andamiaje para recibir el milagro. Vamos para allá. El 6, ¿verdad? Ujú. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Fíjate ahí, párate ahí. Ustedes pueden ver claramente que hay una mentalidad carnal, intelectual, donde la visión es más corta que hasta donde llega la nariz. Fíjense bien, no pudo discernir, considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. O sea, todo lo contrario a la realidad es lo que él está pensando. Y así es exactamente mucha gente que dice ser de Dios. Si tú eres de Dios, la mente tuya tiene que ir conforme a lo que dice la palabra que tú eres. ¿Ves? Si la palabra te dice ser santo porque yo soy santo, tú tienes que ser santo. La forma de pensar tiene que haber santidad, y santidad es separarse de las cosas del mundo para que te desagrade las cosas del mundo y te agrade las cosas de Dios. Entonces, este hombre está pensando como la gente del mundo. ¿Por qué eso es así? Porque el Espíritu de Dios no está en él, y en algunos que dicen procesar ser creyente, el Espíritu de Dios está apagado. Y piensan igual o peor que la gente del mundo, aun estando en la iglesia. Y actúan como la gente del mundo, aun estando en la iglesia. O sea, tenemos que discernir lo que quiere el Señor, porque no siempre lo que nos parece ser contra nosotros es contra nosotros. Seguimos. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará el lugar, y sanará la lepra. Hasta ahí. Fíjese que ese versículo 11 te explica lo mismo que hace mucha gente. Trata de meter la mente de Dios en su mente. Trata de calcular lo que él espera y lo da por hecho que el otro lo tiene que hacer. Él entiende que así que tiene que ser, debió ser, y entonces como se cree que tenía coraje, se enojó. Así mismo hace la gente en la iglesia y se va. Idénticamente. ¿Por qué? Porque creen tener razón. Son peor que la gente del mundo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no solamente desobedecen, sino que deshonran a Dios, que es peor. La deshonra es algo que tú conoces, pero a ti no te da la gana de hacerlo. No te sale de adentro hacerlo. Por no decir la palabra que dice el mundo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no han procesado el orgullo y la vanidad, que es completamente carnal. La vanidad que hay dentro y el orgullo no les permite que la transformación de vida que hace el Espíritu Santo al redimirlo pueda ver la visión de Dios. Ninguna persona que no le entregue todas sus partes emocionales a Dios va a ser redimido. Ninguna persona que quiera ser verdaderamente un siervo del Señor y no permite que Dios lo procese en todas sus áreas, va a ser redimido.
Esos son lo que yo les digo a ustedes, los escondrijos almáticos que la gente no entrega. Pues al no entregarlo, hace que se manifiesten de esa manera. Se enojan, pelean, creen tener razón. ¿Cuánta gente pelea conmigo? Porque dice, no pongan no pongan lo otro. Yo me le quedo mirando y me le río. Y yo le digo, ¿tú crees verdaderamente eso? No, porque... Y viene con razonamiento humano. Y yo, si Dios nos mirara como tú dices, el hospital no existiría, porque estaríamos limpios. Pero yo creo que cuando tú analizas eso bien que me estás diciendo, debes ver primero la tronco de viga que tienes en tu ojo antes de ver la paja que tiene tu hermano. Santo. Sí, porque yo sé lo que está pasando ahí, porque el Señor me muestra, pero también el Señor me muestra lo que está pasando contigo. Tú y yo no somos quien para acusar a nadie, ni para decir que es incapaz, ni para decir que no sirve, ni nada, no tenemos esa, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a edificar y bendecir, a ayudar y servir, y a reconciliar. Y es importante que entendamos toda esta enseñanza, porque esto tiene para hacer 20 predicaciones ahí. Pero tenemos que entender que Dios permite esta palabra para una enseñanza de un pueblo que todavía no comprende la grandeza de la mente de Dios. Cuando nosotros somos realmente maduros, nos damos cuenta que de aquello que pareció que no servía, de aquello que todo el mundo criticó, de aquello que no era, Él hacía para hacer y avergonzar lo que era. ¿Qué significa? Que aquella persona que quizás no hablaba bien las palabras, no tenía un título doctoral, empezó hace pocos meses en el Evangelio, Dios determinó levantarlo para glorificarse a través de él o de ella. Y Dios dijo, lo voy a hacer, y lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si Dios no comparte su gloria con nadie, tampoco la va a compartir contigo porque tú quieras imponer tu intelecto. Porque Dios no está en el asunto del intelecto. Dios está en la obediencia y en la sumisión. Por eso yo siempre le digo, en Dios es sí y amén. Oye, si yo no fuera así, ¿cómo usted cree que yo podía dejar la medicina ganándome el dinero que ganaba para servirle a él ahora, sin tener el sueldo de medicina? Explíqueme. No se podría, porque la lógica no va, el intelecto no va, las finanzas tampoco cuadran, pero él las cuadra, de una manera u otra me ayuda. Y así que tenemos que vivir. Y Dios nos puede prosperar y vivirnos bien, claro que sí, y Dios lo hace, claro que sí, yo tengo confianza que sí, pero le pongo ese ejemplo de sinceridad, humildad, obediencia y sumisión, lo pongo conmigo mismo, que es una realidad tangencial en mi vida. ¿Para qué? Para que usted pueda retratarse en eso y semejantemente afine sus cosas conforme a la voluntad del Padre. Porque cuando hacemos la voluntad del Padre, somos más que bendecidos en aquel que venció el mundo. Y créame que así es que trabaja esto. No le estoy diciendo que tiene que vivir en pobreza, porque eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es obediencia, sumisión a la voluntad del Padre. Amén. Usted puede ser multimillonario y ser bendecido también por el Señor y ser usado por el Señor. Nada que ver. Cada cual en su cada cual. Amén. Amén. Estamos claros en eso. Seguimos leyendo por el cual vamos. 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahí empieza el razoneamiento de él, la justificación. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Párate ahí. ¿Qué importancia tiene el número 7? Yo quiero que ustedes me digan esto. Vamos, participen conmigo. El número perfecto de Dios. Eso es. La plenitud de Dios.
7 es la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios es el máximo esplendor para cumplir su propósito. Esa es plenitud de Dios. Ese propósito de Dios quedó escuetamente plasmado en el séptimo día. Y usted va a ver que los eventos trascendentales grandes, siempre, casi siempre, la mayor parte de ellos, llevan el número 7. Porque la gente le dice el número de Dios, pero no saben qué es la verdadera plenitud de Dios. Ahora bien, ¿por qué le llaman plenitud? Le llaman plenitud porque son los 7 espíritus de las 7 iglesias. Santo. Esto tiene un enlace fundamental. O sea, esto no es así porque sí. Dios lo hace con ese propósito para que le conozcamos el mover de Él. De las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, pero esto es no quiero entrar en Apocalipsis, pero eso es un simbolismo para que la gente pueda identificar lo que significa ese número, que es todo el esplendor de Dios. Es el propósito de Dios. Realmente es un mismo espíritu, pero tiene 7 diferentes variedades para diferentes poderes o unciones y cumplir cada propósito. O sea que lo que quiero significar con esto es que tiene una enseñanza en ese número, cuyo propósito está plasmado en Él mismo, en Dios mismo, no en el hombre. Hay 7 de casualidad, la montaña de Jericó, y ahora que no, te equivocaste. Ese número es para Él poner el sello de lo que Él quiere hacer y va a hacer. La pregunta es ¿por qué eso es así? Es porque en el tiempo presente que vive Dios, que es el mismo tiempo presente que vivimos nosotros, para que nosotros lo dividen en pasado, presente y futuro, pero realmente estamos en un tiempo presente todo el tiempo, ya fue hecho. Y eso tiene un número que responde a todo el análisis bioquímico de la formación de todo aquello que es materia. Ese número, que es el número que permite las variaciones para cumplir su propósito, es 7. Y ese 7 es Dios. Es un 7 en toda esa formación, porque cuando usted entra a la matemática de la materia, del agua, del aire, de todo lo que es materia, el 7 es un denominador común que hace variar la materia en líquido y sólido y gas. Como quiera lo va a cambiar. O sea, Él hizo una relación matemática para todo lo que nosotros vemos, todo lo que escuchamos, y se identificó con eso poniéndole un sello en la creación que se llama 7, cuya definición es su máximo esplendor. ¿Lo van entendiendo? ¿Por qué 7? No 8, ni 10, ni 11. Alguien que tenga duda de esto va a explicárselo, porque usted tiene que saber esto. ¿Lo ven? No, me fui muy lejos. Vamos acá, pregúntenme. No, porque esto es importante que usted sepa por qué 7. No es decir, porque 7 allá, 7 aquí. No. Entre en la profundidad de esto. Son 7. Pero una costumbre, ¿ves? En verdad, eso... Sí, no, porque eso viene de la Iglesia Católica. Yo te entiendo, sí. Sí, pero realmente aquí ellos lo hacen por costumbre. Lo que estamos hablando es de la profundidad de la creación, cuyo sello va identificado con el número 7, para Dios ponerle el sello de esa creación y de la formación que Él quiere dar a lo que Él va a hacer. Porque eso es una marca de Él. Ahora, yo le estoy explicando por qué la marca de Él y dónde viene y dónde está representado cada marca. 7. Si hay varios libros científicos que coinciden en esto mismo. No vamos a entrar en esos detalles, pero que todos coinciden en que la deformación y formación de materia existencial e inexistencial para volverse existencial radica en el 7. Ajá. Todo lo que hay en el espacio, todo lo que hay en la Tierra, todas las fuerzas que hay en las atmósferas, todos los 3 tipos de atmósferas,
todo lo que hay en la luna, todo lo que hay en el universo, todos tienen el número 7. Los gases que hay en la luna, los gases que hay en Marte, la materia que se trajo de Marte recientemente. Todas ellas que se hacen análisis de materia y de su contenido y de gases, termina en el 7 que terminan todas las cosas de nosotros. Descanso. Sí. Sí, no, eso es de la creación, eso lo entendemos por Génesis, pero lo que yo quiero que usted vea, que todas estas cosas, que ¿dónde está Dios? Dios está en todas partes. Pero yo no creo en Dios porque Dios... O sea, la ignorancia de esto es tan garrafal que lo hace pensar de esto. Claro, usted está hablando con una persona que habla de eso, pues un analfabeto, ¿verdad? Tiene que tener piedad de él y llevarlo con calma para que lo vea. Porque obviamente el desconocimiento le hace hablar ese disparate. Y misericordia como la tuvo Dios con nosotros en algún momento dado, ¿verdad? Porque Dios la tuvo con nosotros. Pero cuando usted le digan eso, usted dice, wow, pero entonces esta persona está bien perdida. Y después le diga, no, porque nosotros nacimos el mono. Imagínate. O sea que si él quiere nacer del mono, pues allá él, pero yo no. Eso es su problema. O sea, ahí vemos el problema existencial real que hay del desconocimiento. Mire, los científicos de la NASA, los que estudian materia, se convirtieron al Señor los 7. ¿Sabes por qué? Porque descubrieron esta numeración que no era casualidad. Y cuando hicieron el contaje en las computadoras hace unos, creo que 16 años atrás, hubo un creyente que le dijo, mira, eso es lo de Josué que está en la Biblia. ¿Cómo que está en la Biblia? Tú eres loco, muchacho. Y cuando llegaron ahí, lo encontraron. Y fueron investigando, y ahora ellos se han dado cuenta que el sello de la creación se llama 7. Y que la descomposición del átomo está en el 7. Y que la recopilación de las gases para mantenerla que nos pueda ser útil para nosotros poder respirar y vivir, está en el 7. Y así por ahí para arriba un montón de cosas. Él tiene el sello en la creación. Esas son cosas del mundo, ahí sí que no. Dios es el Dios poderoso cuando vive. Es el mundo. Claro. No, tranquilo. Pero el mundo es así. Pero ya esto no es bíblico. Ahora, el 7 es el sello de la creación de máximo esplendor de Dios. Y ya usted viste donde quiera que está. Está donde quiera. Quiero que entendieran eso para que ustedes pudieran visualizar porque es importante el número de Dios. Seguimos. Naamán, 11. 15. El 15. 15. Y volvió al varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjate que él entendió lo que ya había pensado por historias anteriores, lo vivió en la realidad. Y decidió entonces servirle a Jehová. ¿Cuánta gente se ha sanado aquí y no están aquí en la iglesia? Santo. Mucho más de lo que estamos. Mucho. ¿Por qué usted cree que eso pasa? Porque no tienen corazones agradecidos con Dios. Vinieron con una motivación y unas expectativas y Dios en su infinita misericordia le otorgó la sanidad. Pero ellos no le honraron. De los 10 leprosos vino uno. Condición humana triste que no reconozcan al Dios de la creación. ¿Sabe que por eso dice la palabra que muchos serán los escogidos y pocos serán los que se salvan? Es por esta misma condición. ¿Y sabe lo que ocurre aquí? Que el ser humano lo que le cuesta trabajo no lo quiere hacer y lo que no le cuesta nada lo echa el zafacón.
Por eso a veces yo digo y entiendo que a mucha gente Dios espera la maduración emocional para otorgarle el milagro. Porque si no se perderían. Y tú dices, pero ya llevo haciéndolo todo y ¿por qué no recibo el milagro? Y no recibo el milagro. Y no recibo el milagro. Y entra como una queja avance y una desesperanza. Eso es el enemigo que no quiere que tú madures. Pero si tú pones los ojos a Dios y no lo sacas de ahí, Dios lo va a cumplir porque Él es Dios de toda creación y Él anhela que se cumpla su palabra. Tenemos que entender de la manera que Dios se mueve en nuestra vida. Amén. Amén. Seguimos con Naamán. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Sí, vamos, Rimón es el dios de la lluvia y la tempestad, que era la gente de Siria. Y él le dijo, Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ujú. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Párate ahí. Fíjense la mente carnal que operaba en Giesi estando al lado de Eliseo. Es lo mismo que tenemos hoy en la gente cristiana. Dice ser cristiana, pero cuando le cogen el estacionamiento, le hablan mal al otro. Cuando aquel no lo saluda, es una pará, un orgulloso, un egoísta. Empieza a criticar la misma mentalidad de este varón. Y si esas cosas le empiezan a pasar a usted por su mente, digo, es un ataque del enemigo. Yo no voy a permitir que tú entres a mi mente. Yo te ato, te reprendo, de hecho, fuera con esa mentalidad. Porque de Dios no viene este pensamiento. Y lo cancela en el nombre de Jesús. Amén. Pero si usted no tiene sanidad interior, no practica higiene mental, le permite que eso ocurra, se ofende. Se ofende y se hiere. Y empieza a hablar del otro como si nada y lo maltrata y empieza a ver entre cosas. Y ¿sabes qué? Usted es el que está pidiendo la bendición. Porque el otro va a seguir siendo lo que es y lo que sea. Pero usted cae en maldición. La pregunta es ¿por qué cae en maldición? Cae en maldición porque va contra la palabra de Dios. No hemos venido aquí a juzgar ni a acusar. Y cuando usted pone señalamiento, que avanza, usted está maldiciendo su propia vida y la del otro. ¿Se da cuenta? Cuando usted tenga una situación, usted la lleva en oración y se la presenta a su pastor. Esto es lo que está sucediendo y ahí hablamos con otra persona, lo que sea, nos reunimos y dilucidamos. Pero no podemos entrar en el modo de que avanza, porque entonces lo que hace es que la gente se separa, se pierde la santidad, se sale en desobediencia y su misión se perdió. Por lo tanto, la comunión con el Espíritu Santo se muere. Yo estoy escuchando al Espíritu Santo. Ajá. ¿Y cómo tú sabes? Dime algo. Y cuando te dice algo, te dice, no, porque me van a regalar un carro así, así, así. Ajá, chévere. Y Dios lo puede hacer. ¿Y cómo te lo dijo? Yo me fui en un sueño y me lo dijeron. Pues si eso te pasó, pide confirmación. Y si no viene la confirmación, ya tú sabes qué fue, ¿verdad? Tu propia idea. Porque el problema de esto es que queremos intelectualizar el mover de Dios. Queremos mover el brazo de Dios como mejor nos parece y a lo que nos gusta. Mire, ahora mismo la gente no quiere ayunar ni orar. ¿Cómo es posible que tú no saques tiempo para hablar con el que tiene la guianza de tu vida, que es tu creador? ¿Cómo es posible que no te atrevas a arrodillarte? Mira, si no te tienes que arrodillar, hasta acostado, tirado ahí en el piso, puedes orar. Pero estás humillado delante de Él y hablando con Él y escuchándole a Él. Si Él lo que hace es bendecirte, no dice su palabra que las cosas de Él para nosotros son buenas, agradables y perfectas.
¿Por qué? Sin embargo, podemos sacar 45 minutos para hablar de aquello, esto y lo otro y 20 disparates más, que del periódico y las noticias. Pero no podemos hablar de las cosas de Dios. No podemos hablar qué tiene Dios para nuestra vida, qué tiene para nuestros hijos, qué tiene para nuestras finanzas, qué tiene para nuestros estudios, qué va a hacer con las decisiones que tiene que hacer. Y usted dice, wow. Y ahí usted se da cuenta que está perdiendo el tiempo y que el enemigo le está cogiendo su vida. ¿Por qué? Porque usted no se está comunicando con él. Y si no se comunica con él, ¿con quién se va a comunicar? Con la vecina que le diga el bochinche, con aquel de las noticias, con el radio que mete en 680, con la Comay, que es una basura. Pues, no puede, porque lo que se está llenando su cabeza es de basura. Y basura, sí, claro, y basura es lo que va a venir a su mente cuando usted tenga que decidir las cosas. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que tiene. Si tiene alimento chatarra, chatarra le está metiendo en su cuerpo. Tiene que ser sabio. Las cosas que no edifican, quítelas de su vida. Y llénese de las cosas que le edifican, que le fortalecen, que le hacen tener visión del reino, que le da paz, gozo, templanza, sabiduría. Pero no se llene de la basura, porque si no, basura es lo que va a venir a la mente y le va a destruir. Créanme. 21. Estamos en el 21. Sí. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, Mintió. he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y él le insistió, y ato 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todos a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y ¿Sabe qué significa a cuesta de 2? Que los criados se bajaban así, cargamos los trajes así. Los trajes los llevaban así encima, para que no se trujaran ni se ensuciaran. No lo llevaban así, como así, a cuesta. Significa en los lomos, sobre los lomos. Y así que Porque eso es una llegó- traducción, del original. Ujú. Y así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y así. Y así. Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mintió 2 veces. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su casa, De su carro de su carro a recibir. a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Párate. Wow. Fíjate que la maldad insidiosa unida a la iniquidad, que es el deseo de pecar, le miente al profeta, le miente al que recibe el milagro, Naamán, con un propósito de motivaciones de enriquecimiento propio, hace que la maldición a su vida venga como precio de la iniquidad. Y esto es importante que lo analicemos. La iniquidad es el deseo intrínseco de hacer el pecado. Lo quedó marcado doblemente y persistió en la mentira. Es lo mismo que ocurre cuando el pueblo de Dios quiere justificar una acción que va contra la palabra de Dios. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo voy en consejería a la gente y en lugar de decirme yo levanto las manos y pido perdón por lo que hice, lo que van es a justificarse. ¿Qué pasa cuando tú te justificas contra la acción de la verdad de la palabra de Dios? Caes en maldición. Pecado. ¿Por qué eso es así? Porque si tú sabes hacer lo bueno,
tienes que hacer lo bueno. Sí, hay altivez, hay orgullo, hay de cuánta basura hay adentro. Son muchas cosas. Pero al punto que voy es que cuando usted funciona de esa manera, usted se está perjudicando usted mismo y a la misma vez está perjudicando su descendencia. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es, esa es la herencia espiritual que usted le está dejando a su familia. ¿Le explico? Recientemente yo vi una persona en consejería que no es de esta iglesia, me la enviaron por allá del área este. Y el papá me contó todo lo que estaba pasando, la mamá me contó todo lo que estaba pasando y la hija me narró lo que estaba sucediendo. Y el ex esposo me dijo lo que veía. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? El único responsable de que esto haya llegado hasta donde está es el papá. ¿Cómo? Sí. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no hace lo bueno y ha permitido que su hija se perdiera al grado tal que llegara al divorcio por usted no corregirla, la carga es sobre usted. Aunque le duela, yo tengo que decirle la verdad porque usted está vivo, ella está viva, los nietos están vivos y el esposo está vivo. Y su esposa está viva. Da tiempo de resolver su problema. Y entonces le dijo, su problema comienza con un arrepentimiento genuino del maltrato que usted produjo a esa muchacha por el desconocimiento que dice usted tener cuando usted lo tenía. Y se llama orgullo. Usted conoce la verdad, se apartó de la verdad y al apartarse de la verdad, el enemigo tomó la rienda de su vida, de su familia y de sus hijos. Esa es la herencia que usted le dejó a sus hijos. Por eso yo le digo que usted es llamado a resolver el problema y tiene que empezar a arreglarse por la raíz de abajo. Porque usted no le va a exigir a su hija que se divorció por unas malas costumbres que usted le enseñó a ella. Usted tiene que corregir eso, arrepentirse, ir a donde su hija, pedirle perdón por no educarla correctamente para que ella pueda corregir ese mal hábito que tiene. Entonces ese pichón espiritual podrá salir de su vida y arreglarle el resto de la familia. ¿Sabes qué? Y si no lo hace, yo no voy a orar. ¿Cómo? No voy a orar porque no va a suceder nada. Y después le dije, ¿sabes qué? Si usted no lo hace, voy a decir que le eché las perlas a los cerdos. ¿Cómo? Sí, a los cerdos. ¿O no lo dice la palabra? ¿Usted conoce la palabra? ¿Me está diciendo cerdo? Sí, espiritualmente eres un cerdo. La gente hay que llamarla por su nombre, porque yo no estoy hablando con un ignorante que no conoce la palabra, estoy hablando de una persona que conoce la palabra, que porque le dio la gana, por tener millones, prefirió que su hija se perdiera. Y yo no tengo nada en contra de los millones, que los tenga y los disfrute, eso es bueno. Pero tú no me vas a decir que el dinero vale más que tu hija, porque estás tirando a Dios para nada. Y eso fue lo que él hizo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Alguien que no entiende el ejemplo. Ese ejemplo pasó la semana pasada. Lo tuve ahí. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted sabe hacer lo bueno, usted haga lo bueno siempre. No para quedar bien unas cosas, lo haga de una manera y para quedar bien lo haga de otra. No. Usted tiene que ser de una sola pieza. Y la sola pieza es como es la palabra de Dios. Cumpla como dice la palabra de Dios y haga como dice la palabra de Dios y déjele las consecuencias que pasen porque Dios toma las consecuencias en control. Pero si usted se sale de la palabra de Dios, se sale del orden de Dios, las consecuencias se las va a hacer el enemigo y él es el que toma el control de su vida. Y eso fue lo que pasó aquí. ¿Se da cuenta? Hay mucho que aprender en este relato. Mucho, mucho. El 6. Fíjense, vamos a ir rápidamente para ver si podemos cubrir la codicia de Giezi. Dice, entonces Giezi, sigue leyendo, criado de Eliseo. ¿Dónde está? El 20. Ok. No, el 6.1. El 6. El hacha Lo- flotante. También Ajá. lo podemos cubrir, eso es rapidito. Vamos Los allá. hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí
cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y le respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Ujú. Y él extendió la mano y lo tomó. Fíjese que esto es un milagro sobrenatural y creativo, porque cuando usted analiza el peso del metal del hacha, no es posible que flote y usted lo pueda coger con un palo. O sea, esto es importante y vamos a explicarlo en el tiempo que nos queda. Para que esto ocurra, usted tiene que primero tener visión en lo invisible para que las cosas invisibles se vuelvan visibles. El reino de Dios es un reino invisible a los ojos naturales de nosotros, pero se vuelve visible y conocido en la medida que su corazón se prepara para entrar al campo espiritual o divino. Cuando usted se prepara para entrar en el campo espiritual, entonces el reino invisible de Dios, que es el que rige por encima del plano físico que vivimos, se hace visible. ¿Por qué eso ocurre? Porque, como le explicaba el otro día, hay una codificación divina que está puesto cuando recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Eso tiene una codificación divina que se va a almacenar en la corteza frontal de nuestro cerebro, que se va a conectar con el tercer cielo. Ese tercer cielo, a través del cordón umbilical que yo le explicaba en la predicación del domingo, hace que te puedas conectar para mantenerte nutrido con la fuente de poder que es Dios. Esa fuente de poder tiene una conexión con nosotros aquí porque hemos creído en Él. Y se mantiene activa mandando el comando hacia la fuente en la credibilidad que tú tengas para Dios. ¿Cómo se adquiere esa credibilidad? Se adquiere conociéndole a Él. En la medida que tú le conoces a Él, tu fe aumenta, tu seguridad aumenta y tu conexión con Él se hace cada vez más patente. Al grado tal que empiezas a decretar la palabra en fe y es hecho. ¿Por qué? Porque hay una conexión con el tercer cielo, donde está Dios, para que se materialice conforme a la necesidad el milagro necesario. Pero si tú tienes duda, si tú no le has creído a Dios, si tú vives anegado en miedo, el miedo es paralizante. ¿Por qué les traigo el miedo? Porque el miedo es controlador. El miedo controla a la gente e impide que los milagros ocurran. ¿Por qué? Porque el miedo no es otra cosa que la derivación de Satanás en la carne del hombre. Y tienen que echarlo fuera. En el nombre de Jesús, sí señor. Amén. Eso es importante porque si usted alberga miedo en su vida, no está preparado para recibir el milagro. ¿Por qué? Porque eso interfiere con la codificación divina de lo que Dios puso aquí, en el corazón. Corazón y mente es lo mismo. Entonces, al interferir con esa conexión, lo que usted necesita tener para conectarse con su Creador, se le va el tiempo pensando en que Dios no lo quiere hacer para mí, yo no me lo merezco, esto está difícil, me van a quedar en vergüenza, esto no es para mí, yo nunca he visto esto, y empieza a pensar todas esas garrafales disparates que acabo de decir, para justificarse, quedarse en el miedo. El miedo es un espíritu controlador. El miedo es un espíritu que te acuartela. El miedo es un espíritu que te hace paralizar. Y te paraliza con el miedo.
Ajá. Ujú. No, y así mismo pasa. Cuando Dios lo empieza a llamar, mira, el otro día, no me acuerdo qué día fue, Dios llamó a una persona que tenía una enfermedad. Y Él me lo mostró. Pero no me dijo, voy a buscarlo. Yo estaba así, loco, y no pasaba. Y voy a dar un minuto, y no pasaba. Un minuto, no pasó. Cuando me fui, terminé el culto, me fui de rodillas. Señor, ¿qué pasó? Me dice, perdió su oportunidad de su sanidad. La perdió. Y ya no vino más a la iglesia tampoco. ¿Por qué esas cosas ocurren? Porque el miedo es paralizante y si tú conoces a Dios verdaderamente, tú no puedes permitir que el enemigo te detenga. La bendición, la palabra dice que hay que pelearla. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué significa esa palabra? Reino de los cielos y su justicia significa todas las bienaventuranzas que están arriba para ti. O sea, nadie puede hacer el trabajo que a ti te toca. Tú tienes que agarrarla. Si tú no la agarras, no es tuya. Tienes que levantarla y agarrarla. Igual que la gente le da un miedo paralizante cuando el espíritu los toque que caerse. Mire, se puede caer sin nadie detrás y no le pasa nada. Porque eso es Dios. Eso es Dios. No me he caído yo aquí en el altar sin nadie tocarme. El espíritu cuando me sobró. Y mire, enterito. No me duele nada. Sí, una nube. Eso mismo es. Eres nuevito. Ni se ha bautizado todavía. Y mira cómo habla. Eso es así. ¿Por qué? Porque él entiende el mover de Dios y tiene hambre de que Dios lo llene. Y así tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Bueno, quiero orar en este último tiempo. Lo voy a dejar aquí. Lo del hacha es un milagro de lo imposible posible. Yo sé que la semana que viene Luis va a estar viendo en el favor de Dios y le seguirá abundando más de esto.